están mis queridos jurisconsultos, amantes de la ciencia, el derecho y la cultura? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de mis Ideas, donde platicaremos sobre algunos temas de divulgación científica, específicamente en el área de las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, las humanidades, la cultura, entre otros. ¡Comenzamos! Ocasión te voy a contar cómo realizar un protocolo de investigación. Si estás cansado de no entender a tu director de tesis, necesitas más ayuda para comprender alguna terminología utilizada en la metodología de la investigación, aquí es el lugar adecuado donde te voy a ir contando paso a paso cómo realizar un protocolo de investigación. Realmente el protocolo de investigación es un poco amplio, por lo tanto me voy a abocar en este video a contarte única y exclusivamente cómo elegir tu tema de investigación, cómo puedes elaborar un título, ponerle un título ya sea a tu tesis o a un artículo o a algún proyecto de investigación que necesitas realizar. También te voy a comentar dónde tú puedes tener acceso a fuentes documentales para poder darte una idea de cómo elegir un tema y cuáles son los temas que hoy en día son tendencia y que pueden ser innovadores para poder desarrollar una investigación actual y vigente. Y te contaré cómo debes de hacer una pregunta de investigación. Y si te quedas hasta el final, te voy a proporcionar bibliografía que te pueda servir para apoyarte al momento de redactar tu protocolo de investigación. Así que quédate conmigo. ¡Comenzamos! Y ahora sí te voy a contar qué es un protocolo de investigación. Es el documento mediante el cual se orienta y se va a dirigir una investigación que se va a materializar a través de la etapa del planteamiento de nuestra investigación. Servirá de guía en etapas sucesivas del trabajo y este proyecto, este borrador, porque es al final un borrador sobre el cual se van a plasmar nuestras ideas, debe de ser lo más claro, concreto y completo, así como los planos son para un arquitecto al momento de realizar una obra, un edificio. ¿Cómo visualiza ese edificio al final? ¿Cuántas recámaras va a tener? Si va a tener jardín, cómo va a ser ese jardín. Lo mismo es el protocolo de investigación para los que vamos a realizar un proyecto, ya sea una tesis o un artículo o un ensayo de investigación. Entre más exactos sean los datos que tú le pongas a este protocolo de investigación, pues más fácil vas a obtener una información fidedigna, vigente, clara, que te ayude a resolver una problemática que te hayas planteado al inicio de esta investigación, ¿no? Cuando tenemos nuestro celular y utilizamos el GPS para poder llegar a un lugar determinado, el protocolo de investigación, si tú utilizas los datos adecuados, la metodología adecuada, el método adecuado, seguramente te va a llevar más fácilmente a obtener los resultados esperados. En el caso de los GPS, le pones los datos adecuados, la información adecuada, la dirección lo más exacta, el GPS te va a llevar por una ruta para que puedas tú llegar en menor tiempo posible y que no te pierdas. Eso mismo hace el protocolo de investigación. Y ahora sí te voy a contar sobre cómo elegir tu tema de investigación. Me parece que ese es uno de los puntos que se nos dificultan siempre al momento de escribir, de decidir qué vamos a escribir. Sí, ya independientemente si queremos hacer un libro, un artículo, un ensayo o tu proyecto de tesis. En el caso de si ya estás realizando
una maestría o un doctorado, pues lo más fácil es pensar en un tema que tenga relación ya sea con la línea de investigación sobre la que generalmente tú eres experto o sobre lo que tú siempre escribes. Si apenas estás en la licenciatura, entonces yo te recomiendo mucho puedas acudir a algunas fuentes documentales, bibliográficas, para poder ver cuáles son los temas que están en tendencia. Puedes acudir a algunos centros de investigación, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que incluso tiene una biblioteca electrónica en donde tú puedes revisar cuáles son las tendencias jurídicas o de cualquier otra área sobre lo que se está escribiendo. Buscar algún centro de investigación que cuente con alguna infoteca o algún repositorio. Buscar los repositorios de las universidades generalmente guardan las tesis que también te pueden dar ideas sobre algunos temas de investigación, o preguntarle directamente a tus profesores, ya sea en la maestría o en el doctorado, sobre algunos temas que están hoy en día hace falta que se resuelvan o que se disminuyan determinadas problemáticas o fenómenos jurídicos que están vigentes. Te recomiendo que busques temas que realmente generen una problemática actual o que no hayan sido resueltos. Y el hecho de que ya otros autores hayan escrito sobre esos temas no quiere decir que ya se haya dicho todo sobre el tema. Entonces no te preocupes. Hay temas que hoy en día son tendencias sobre los cuales varios autores hablan y que pueden ser analizados desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Muchas veces estos temas pueden tener relación con otras áreas. Hay temas que pueden ser analizados desde la perspectiva sociológica o desde la perspectiva de la psicología o de la economía, o que pueden tener relación con varias profesiones. También hay temas que pueden ser analizados desde la antropología, desde la historia, etcétera. Entonces, si ya hay temas que han sido escritos por algunos autores, pues seguramente todavía hay mucho que decir, sobre todo si son temas que hoy en día siguen siendo un problema para la sociedad, o siguen causando un impacto a la sociedad o al ordenamiento interno de un país. Es por ello que yo te recomiendo que primero revises algunas fuentes documentales donde tú te puedas dar alguna idea de qué es lo que está hoy en día en tendencia jurídica, y luego también revisar, ¿no?, desde qué perspectiva tú pudieras analizar esa investigación. Así que no te preocupes si ya alguien ha escrito sobre ese tema. Aquí lo importante, trates de buscar alguna innovación que le puedas dar a ese tema, ¿no? Mientras todavía sea un problema, ¿no? Entonces seguiremos buscando las formas de poder resolver ese problema a través de que tú realices precisamente una tesis, hagas un análisis, una crítica, una reflexión sobre ese tema. Entonces, seguramente todavía no se ha encontrado el hilo negro del tema, y seguramente habrá mucho que opinar, mucho que analizar, mucho que plantear, mucho que modificar para que ese tema pueda dejar de ser una problemática jurídica o social o política o económica, ¿no?, en un país. Te recomiendo mucho que una vez que hayas empezado a revisar en estas fuentes, puedes revisar ya sea desde artículos, ensayos, libros, revistas, pues ordenes toda tu información de forma sistemática y puedas confrontar las opiniones que hay sobre el tema. Generalmente sobre un tema siempre vas a encontrar opiniones que están a favor y opiniones que están en contra. También, una vez que ya tengas elegido el tema, pues tú tendrás que decidir si quieres hacer un artículo o una tesis
que proponga algo, que proponga una solución a ese fenómeno jurídico. No te sientas mal si la propuesta solamente va a disminuir ese fenómeno jurídico o ese fenómeno social, esa problemática, ese impacto que hay en el ordenamiento interno del país o de un estado o del municipio, porque realmente hay temas que sabemos que requieren de una complejidad de temas para que se puedan resolver. Entonces hay que ser muy claro tienes que ser muy claro en qué quieres lograr con ese tema, qué quieres proponer. El tema de investigación tendrás que decidir si va a ser un tema que solamente lo vas a analizar desde la dogmática jurídica o si es un tema en donde realizarás trabajo de campo, trabajarás con algunas variables, con algunas técnicas de investigación, si va a ser un tema que nosotros le llamamos utilizando una metodología cualitativa, que es cuando únicamente se queda en la dogmática jurídica, o si va a ser desde la perspectiva cuantitativa, donde seguramente tendrás que revisar desde estadísticas, el aumento y la disminución del fenómeno social o jurídico a través del tiempo, si es práctico, evidentemente procesal, también revisar el tema, qué tan novedoso es. Si estás iniciando en esto de la investigación, yo te recomiendo que busques un tema que sí tenga suficiente fuentes bibliográficas y documentales para que no te cueste trabajo encontrar información para tu tema de investigación. Si ya tienes más tiempo en esto de la investigación, bueno, pues seguramente tendrás que ir construyendo tú de forma inédita muchas de la construcción de alguna teoría o del análisis o a lo mejor existe poca información. Quiere decir que es un tema que apenas se está dando a conocer y que requiere de que tú vayas construyendo, interpretando y analizando de forma inédita. Así que bueno, eso también tienes que revisar, ¿no? Con qué tanta información cuenta tu tema para que no se te complique mucho al momento de realizar tu investigación, tu protocolo de investigación. Te recomiendo mucho que busques un tema que te guste, casi como te gusta tu novio o tu novia, ya que te aseguro que pasarás muchísimo tiempo junto a tu computadora y por lo tanto debe de ser un tema con el cual te sientas muy a gusto para que sea más fácil que puedas proyectar tus ideas a través de un protocolo de investigación. Y ahora es el momento de que le pongas un título a tu investigación. Y para ello, algunos directores de tesis te van a decir que pues le pongas un título pequeño. Otros les va a gustar un título más amplio. Y bueno, al final del día yo te diría que hagas 2 o 3 títulos y que puedan ayudarte en un momento determinado a elegir cuál es el título que mejor se aplica a tu investigación. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que que hagan un título con un mínimo de 15 palabras. Eso te va a permitir a ti revisar alguna terminología, algunos conceptos, algunas figuras que puedan ubicarse en tu trabajo de investigación. También te va a ayudar a pensar en algunas palabras clave o algunos conceptos y palabras claves que seguramente vas a seguir utilizando en toda tu investigación. El título va a llevar algunas palabras que seguramente las vas a volver a repetir en el objetivo general o en tus objetivos específicos o al momento de que realices el planteamiento del problema. Seguramente también se van a repetir cuando realices la pregunta de investigación y cuando elabores tu hipótesis. Así que el hecho de que tú elijas algunas palabras que seguramente van a girar alrededor de tu tema de investigación y que son importantes para poder tener excelentes resultados,
Esas palabras son las mismas que van a ayudar a que tu tema se acote, no sea más amplio de lo pensado, sea un tema que desde el que tú leas el título, la gente pueda entender de qué está hablando tu trabajo de investigación. También es muy recomendable que en el título se note el tiempo y el espacio. Ahora te cuento a qué nos referimos con ello. El que se note el tiempo y el espacio en tu título tiene que ver con determinar si la investigación es actual, está vigente o sucedió en un momento histórico determinado, si pertenece a alguna área geográfica esa investigación, si vas a estudiar un determinado nivel, ya sea federal, estatal, municipal, si vas a revisar, si la temática que tú quieres analizar va a ser desde la perspectiva nacional o internacional. También hay temas muy amplios que incluso pueden llegar a tener un título y un subtítulo. Y bueno, también los títulos pueden llegar a tener un título y un subtítulo. En el caso de mi tesis, te quiero poner como ejemplo mi tesis. El nombre es sumamente amplio y yo después la convertí en un libro y la verdad es que nos decidimos por dejar le hice pequeñas modificaciones al protocolo y sí quedó un título un poco amplio. Y se llamó Debilidades en el sistema actual de incorporación de los tratados internacionales al derecho mexicano. Pautas para un modelo constitucional. Puedes poner en un título que se note desde qué perspectiva tú vas a analizar ese tema de investigación, si lo vas a analizar desde una perspectiva jurídica, económica, política, social, cultural, o alguna otra, o desde la perspectiva de los derechos humanos. También puedes incluir dentro del título si el objeto principal de la investigación es una teoría, que puede ser desde el derecho positivo, o sea que si el estudio lo vas a realizar desde el derecho positivo o desde el derecho natural o desde cualquier otra teoría. También el título lo puedes elaborar a partir de una pregunta. El tipo de derecho sobre el cual se va a basar tu investigación a partir del derecho internacional o del derecho comparado, en conjunto con el objetivo general, pues vas a ya una vez que desarrolles el objetivo general, a lo mejor te puede ayudar por ahí a ir detallando más tu título, porque te comento que generalmente el título de alguna forma debe llevar algunas palabras que se deberán de repetir en el objetivo general de tu investigación. Y bueno, ya podrás ir perfeccionando ese título. Entre más innovador, pues mucho mejor. Que también dentro del título es importante que se note qué es exactamente lo que piensas hacer con la investigación, si vas a realizar un estudio, un manual, una propuesta, puedes presentar a lo mejor una iniciativa de ley, no sé, a lo mejor dentro del título tú puedes ir clarificando exactamente en qué va a consistir ese trabajo de investigación. Realmente ahí también tendrías que definir, cuando ya vas a hablar de una tesis, generalmente deben de ser tesis que propongan algo, que generen un impacto en la sociedad, que beneficia a la sociedad, que beneficia al ordenamiento jurídico de un país, no importa a qué nivel, si sea a nivel federal, estatal, municipal. Y eso va a determinar la amplitud de tu tema de investigación, acotarlo, y el hecho que ya tengas esas palabras claves va a hacer que tú tengas un hilo conductor en tu investigación y que no te salgas de ese tema, y que inmediatamente al plasmar todos estos datos a tu protocolo de investigación y no te salgas de lo planeado, no te salgas de lo estructurado en ese protocolo de investigación. Planear a través de tu protocolo de investigación siempre va a ser que logres sistematizar ese trabajo,
que puedas cumplir con los criterios, parámetros, objetivos, metas que tú te has planteado en ese borrador, que aunque puede ser modificable, pero que va a permitir que de forma flexible tú plasmes esas ideas antes de que las puedas trasladar a una tesis, a un artículo o a un ensayo. Dentro del título también puedes plasmar cuál va a ser el objeto de estudio, si el objeto de estudio va a ser alrededor de una figura, de un organismo, de alguna teoría, de algún fenómeno jurídico. Eso deberá quedar plasmado en ese título. Que te sientes a arrastrar el lápiz y que hagas varios ejemplos al respecto hasta que puedas platicar con tu director de tesis y que juntos puedan decidir cuál de esos 3 o 4 títulos que tú realices es el que más se aplica a tu investigación, el que más te late, el que más creas que puede tener un impacto en el mundo académico y en la solución del fenómeno jurídico y planteamiento que te estás haciendo. Y bueno, una vez que ya hayas elegido tu tema, que ya hayas revisado tus fuentes de información y que ya hayas elegido el título de tu tema de investigación, es el momento de que te sientes a realizar algunas preguntas. Lo que se le llama pregunta de investigación, que yo sinceramente te recomiendo que te sientes también a escribir 2 o 3 o 4 preguntas de investigación y que posteriormente pues elijas la que más te guste. Pero bueno, puedes, incluso la pregunta, no solamente la realices haciéndote la pregunta a partir del qué, cómo, cuándo, dónde. No necesariamente debe ser así. También las preguntas pueden iniciar a partir de una crítica o yo te recomiendo que hagas una pregunta grande. Incluso pueden ser 2 preguntas dentro de una misma pregunta que te ayuden a ir adelantándote un poco a lo que tú te esperas encontrar en ese tema de investigación, y que esa pregunta vas a irla contestando. Sabes que la vas a tener que contestar a través de todo tu trabajo de investigación. Puedes empezar contestándola a partir de tu planteamiento del problema, que en el siguiente video te diré cómo irlo elaborando, cómo elaborar un planteamiento de problema. Entonces, intenta que esta pregunta genere la discusión, el dilema, el debate, que inicie un cuestionamiento fundamental, que a través de tu trabajo de investigación lo vas a poder contestar. Ojo, es muy distinto la pregunta de investigación a la hipótesis. Ya te contaré en el siguiente video cómo realizar una hipótesis sencilla, concreta y que no se quede solo como una pregunta, sino que te puedas adelantar un poco a esa posible respuesta. Pero bueno, déjate cuento que una pregunta de investigación es una pregunta que debe ser factible, relevante, que proporciona una declaración explícita de lo que el investigador intenta averiguar a través de la recopilación de datos, que tú ya llevas un paso adelante, porque incluso para hacer el título o para elegir tu tema ya empezaste a buscar un poco de bibliografía, así que esa bibliografía que ya tú buscaste al inicio te va a servir para poder plantear una excelente pregunta de investigación. Aunque una propuesta de investigación se puede presentar como una afirmación, una pregunta obliga al investigador a ser más explícito sobre lo que se propone investigar. Las preguntas deben de ser respondidas mediante los datos recogidos y analizados a lo largo de tu investigación, utilizando métodos acordes con las preguntas. Así que tenemos algunas características de cómo elaborarse las preguntas. 1. Deben de ser factibles. Las preguntas deben de ser
contestables, es decir, que han de poder ser transformadas en operaciones bien determinadas que permitan el análisis y la toma de datos con el fin de alcanzar una respuesta fiable en el tiempo y con los recursos disponibles. 2. Las preguntas deben ser relevantes. Las preguntas de investigación deben de conducir a respuestas que interesen a los investigadores o que aporten resultados que resulten socialmente relevantes. Máximo en este último caso si se llevan a cabo con financiación pública. Número 3. Novedosas. Deben ayudar a confirmar, refutar o extender conocimientos previos. Porque si solamente vamos a platicar de un tema, pues es sin fundamentar mucho y decir lo mismo que dicen en las noticias o en los periódicos. Entonces mejor nos vamos a un café y platicamos sobre ese tema. Por eso es importante revisar y fundamentar con fuentes de información, ya sea desde la perspectiva cualitativa o cuantitativa, para poder argumentar bien esas respuestas. También las preguntas deben de ser específicas, aunque se admiten variaciones en su grado según el tipo de investigación. Cuanto mayor sea la especificidad de la pregunta, más fácil resultará evaluar la calidad, exactitud de la respuesta alcanzada por el investigador. Y bueno, otro punto importante es que no deben de ser ambiguas. 5. No deben de ser ambiguas. Es necesario que las preguntas sean unívocas para que orienten de forma adecuada la investigación y para poder considerar el grado de cumplimiento de manera precisa. Y número 6. Si se utiliza más de una pregunta en la misma investigación, debe mantenerse una conexión lógica entre ellas. 7. Lógica, las preguntas deben de estar lógicamente ordenadas. En este caso, utilizar más de una pregunta de investigación deben ser presentadas en un orden lógico que no solamente exhiba la vinculación, sino que ponga de manifiesto la necesidad de todas y cada una de las mismas. Número 8. Focalizadoras. La cualidad más importante de una buena pregunta de investigación es que no debemos de perder el foco de lo que se pretende, de lo que se está planteando y determinar los métodos. Por tanto, las buenas preguntas enmarcan el estudio desde el principio y nos van llevando a través de la investigación y para esto es muy importante el protocolo de investigación, para que exista una buena relación entre las preguntas y los objetivos. Fíjense que yo por eso les digo que hay que hacer una pregunta de investigación, que es la que va a detonar esa investigación, el dilema, la discusión, el debate. Pero si te salen más preguntas, no las borres, no las tires, guárdalas, porque esas te van a ayudar a poder elaborar posteriormente los objetivos específicos, que en el siguiente capítulo te voy a enseñar cómo se hace un objetivo general y cómo se hacen los objetivos específicos y las diferencias que existen entre ambos. Entonces, cuando tú haces buenas preguntas, no vas a tener problemas para elaborar los objetivos específicos. Debe haber una buena relación entre las preguntas de investigación y los objetivos específicos. Debe haber una buena interconexión entre las preguntas y los objetivos específicos, de tal manera que creo que hay dos preguntas. La pregunta con la que tú detonas un trabajo de investigación, tu investigación, y las preguntas que te van a ayudar a poder realizar tus objetivos específicos, que bueno, ya te diré en el otro video, pero te doy una adelantadita, que los objetivos específicos son los que te van a ayudar a alcanzar ese objetivo de investigación que tú te estás planteando. ¿Y cuáles son las funciones de las preguntas de investigación? Concretamente, las siguientes. 1. Organizar el proyecto y proporcionarle una dirección y coherencia. 2. Delimitar y señalar las fronteras del proyecto.
3, centrar la investigación. 4, enmarcar la redacción de la memoria del proyecto. 5, identificar la metodología a utilizar en la investigación. Y bueno, espero que te haya servido esta pequeña información, este pequeño curso. Hay muchísimo que decir y muchísimo que aprender, pero espero que te sirva en verdad. Lo más importante es que te sientes a arrastrar el lápiz, que hagas muchos ejemplos de tu título, de tus preguntas de investigación y que después te sientes con tu director de tesis a elegir las que consideren que son más adecuadas para tu trabajo de investigación. Y si te gustó esta información, no te olvides de suscribirte porque vienen más videos para poder terminar de hacer un protocolo de investigación y espero realmente que te sirva esta información. Si quieres que te ayude a perfeccionar tu protocolo de investigación, pues déjame aquí en los comentarios y con mucho gusto te puedo apoyar en arreglar ese protocolo de investigación. Y espero que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.